Mix Media, el estilo gráfico o visual que nos abre un mundo de infinitos resultados, subestilos y diferentes procesos creativos que nos llevan a mucho de lo que vemos hoy en día, como podemos ver en videos, portadas, pósters y mucho más. Para mí en lo personal creo que hacer video y póster en este estilo de Mix Media es lo que más me encanta y es de lo que va mi trabajo. Y es que como no me va a encantar luego de ver estas obras así, es donde digo también quiero hacer cosas así, pero luego después de una búsqueda rápida de cómo hacerlo te topas con la gran verdad de que requiere muchos materiales y hacerlo puede ser un poco tedioso y caro. Pero ¿qué pensarían si les digo que pueden hacer este estilo de Mix Media como estos pósters que estoy enseñando aquí, completamente digital y solo usando Photoshop o alguna herramienta similar? Ok, soy Chris, diseñador gráfico y artista visual, freelancer, y así como ustedes quizás están ahora mismo, yo también estuve queriendo hacer este estilo de Mix Media o collage, pero no tenía el dinero suficiente como para encontrar todos los materiales, o quizás quería encontrar otra manera de hacerlo 100% digital. Y así es como después de días y días practicando y estudiando un poco sobre cómo hacer que todo se vea más realista, es que encontré el método más eficaz para darle ese realismo del estilo Mix Media que tanto nos encanta. Ok gente, nos vamos a la compu y para el primer paso lo que tenemos que hacer es la composición de la obra. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente hay que añadir todos los elementos que querramos en la obra. Esto puede ser texto, línea, dibujo, figura, lo que sea, pero primero que nada tenemos que hacer un concepto base. Para esta vez vamos a hacer una obra desde cero, por lo cual empezamos buscando la imagen. En este caso voy a elegir una fotografía de uno de mis artistas favoritos, el cual es Frank Ocean, y lo que vamos a hacer es entrar al Photoshop, hacer un nuevo documento. Yo normalmente para postear en Instagram hago un documento con estas dimensiones, así que lo pueden copiar si también quieren hacer lo mismo. Aquí lo que hice fue hacer algunos ajustes a la imagen, ya sea en color y rellenando los espacios vacíos que necesitaba. Al ser una foto con muy poca resolución, lo que hice fue añadir un poco de Ocean Blur, y con esto lo que se hace es que en medio se difuminan esas pequeñas aberraciones de mala calidad de la fotografía. Normalmente cuando trabajo con este tipo de fotografía suelo hacer algunos ajustes para darle ese toque más de realismo, como hablé en el intro. Lo que hago es duplicar la imagen e ir a la galería de filtro, y lo que le añado es un filtro de reticulación. Lo que hace esto es crear como una especie de ruido que encontramos normalmente cuando imprimimos una fotografía en papel, ya que el papel tiene un tipo de grano, y en lo que nos ayuda a eso es a replicar ese tipo de efecto. Quiero utilizar esta fotografía, pero al final encontré otra la cual me gustó más y es por lo que la cambié. Luego de eso lo que hice fue hacer una composición bastante básica con el nombre del artista, algunos detalles alrededor, y añadí una pequeña fotografía, la primera que iba a usar, para darle un poco más de detalles al póster en general. Ya tengo básicamente hecho un 70% del resultado, que para mí una de las cosas más importantes es hacer una buena composición, agregar detalles que obviamente tienen que ver con el póster o con el artista que se vaya a hacer. Cuando concluimos con la composición de la obra, pasamos al siguiente y último paso, que es el más importante para que se vea realista, y es la parte del texturizado. Bien, cuando nosotros escaneemos obviamente tenemos todo en conjunto, entonces vamos a imaginar lo que lo tenemos así. Y bien, para el texturizado lo que tenemos que hacer es conseguir dos texturas, una que sea oscura y otra que sea clara. Si podemos añadir tres, que es en este caso lo que voy a hacer, le va a dar un plus al diseño. Este par de texturas se la voy a dejar en la descripción, pero si quieren más también les voy a dejar un link a mi tienda de assets, donde van a encontrar un montón de recursos, ya sea como los pinceles que he usado para hacer el efecto de escritura, van a encontrar las texturas que les estoy dejando acá, van a encontrar acciones para hacer los textos tipo grunge, y van a encontrar varias cosas a un precio muy bajo. Pero estas dos texturas que estamos usando en este tutorial se las voy a dejar totalmente gratis en la descripción. Ok, ahora lo que tenemos que hacer para texturizar esta obra es poner las dos texturas encima del diseño, y lo que vamos a hacer a la textura que es oscura le vamos a cambiar el modo de fusión a screen, y a la textura que es blanca le vamos a cambiar el modo de fusión a multiply. Esto lo que nos va a hacer es básicamente poner textura en la sombra y en las luces de una forma uniforme en la obra que tenemos debajo. Bien, una vez hecho esto, y también como pueden ver he añadido una tercera textura para los bordes. Lo que realmente me interesa de esta textura es lo blanco que tienen en los bordes, entonces lo que voy a hacer es cambiar el modo de fusión a screen, así solamente las partes blancas me quedan en la composición, y también lo que voy a hacer es hacer las partes de color o las más oscuras aún más oscuras para que desaparezcan. Una vez hecho todo esto, lo que nos queda es hacer ajustes de luces y colores si es que lo necesita o si es que lo quiere. Como pueden ver aquí, yo lo que normalmente uso un efecto de niveles, y lo
lo que necesitamos aquí es traer las sombras y un poquito de luces de nuevo para que se vea mejor. ¿Por qué? Bueno, porque con la textura simplemente queda como con las texturas y no queremos eso, queremos verlo, hacerlo ver realista, y normalmente si lo dejáramos así, cuando se escanea una foto se miraría un poco raro, ya que no se mirarían algunos detalles o se miraría muy opaco y muy plano, por lo cual vamos por cada canal de los niveles y movemos parte de las sombras por cada canal para obtener por cada canal las sombras necesarias para la obra. Y luego lo que podemos hacer es movernos al canal general de los niveles y traer de nuevo las luces. Una cosa que suelo hacer que me ayuda bastante para tener una textura aún más clara y que se vea más como si hubiese sido impreso es combinar de nuevo todas las capas en una capa sola y duplicarla. Luego vamos a la galería de filtro y le ponemos este filtro de halftone al 2 y le cambiamos el modo de fusión a soft light. Bajamos la opacidad, o en este caso el relleno, a 33%. Ok, para finalizar, a mí me gusta mucho jugar con grading maps. Creo que esto le da un poco más de textura. Podemos hacer este tipo de configuraciones y obtener resultados muy buenos, pero también es válido dejarlo a como lo hemos hecho, full de colores, y no va a tener ningún problema y se va a ir bastante bien. Bueno, se ha puesto a llover un poco más fuerte y no sé si realmente se está escuchando mucho, pero nada, espero que les haya gustado el video. Comenten, dejen un like, suscríbanse para traer más de este video y algunas otras cosas de mi trabajo también. Si quieren seguirme pueden hacerlo, el link lo voy a dejar en la descripción. Me pueden seguir en Instagram, donde siempre estoy activo respondiendo lo que me pregunta la gente, subiendo trabajos de los clientes y subiendo trabajos personales casi siempre. Entonces si quieren encontrarme lo van a hacer ahí. Por acá tuve problemas con el audio debido a la lluvia, pero nada, muchas gracias por ver, espero en el próximo y nos vemos.